Gracias al Señor porque nos permite estar juntos en armonía para poder alabarle al Señor, para poder exaltar su nombre. Hoy ahí en su casa, en su hogar, eleva una oración al Padre declarando que Él pueda derramar de su Espíritu en nuestras vidas, derramar de su gloria en nuestros corazones y que su gracia descienda hoy a cada uno de nosotros. Padre glorioso, hoy te pedimos, Señor, que tú ministres, Señor, nuestros corazones a través de tu alabanza, Señor, a través de la oración que tenemos hoy para ti. Padre, que podamos, Señor, ser hoy vasos que sean llenos de tu Espíritu, que seamos esos vasos, Señor, que se llenen cada día más de ti, Señor, que se llenen de tu gloria, de tu palabra, Señor, que podamos cada día, Señor, buscar agradar tu rostro, que busquemos, Señor, agradar tu rostro, Padre, que sea ese nuestro anhelo, que sea ese nuestro deseo, Señor, que podamos buscarte, Señor, que podamos anhelarte, que podamos desear cada día más, Señor, estar cerca de ti, celebrar, Señor, que tú eres nuestro Dios, celebrar, Señor, que tú eres nuestro Rey, que tú eres nuestro Padre, Señor, y que en ti está nuestra esperanza, en ti está nuestra salvación. Hoy lo declaramos, Padre glorioso, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, Jesús. Hoy le celebramos al Señor. Con gritos de alegría. Nosotros, Señor, aleluya. De tu fidelidad yo cantaré para siempre. Mi lamento transformaste en alabanza.
casa con júbilo me gozaré. Yo gritaré con libertad que volverás por mí. Celebraré en tu casa con júbilo me gozaré. Yo gritaré con libertad que volverás por mí. En medio de la batalla tú descenderás, Señor, y todos tus enemigos derrotados subirán. Con gritos de guerra celebraremos tu poder, pues tú nos has hecho de más que vencedores. Conquistaremos fortalezas, caerán hoy las murallas, y no es con ejército, sino con su espíritu. Conquistaremos y venceremos. En el nombre de Jesús conquistaremos y venceremos. En el nombre de Jesús conquistaremos y venceremos. Y en el nombre de Jesús la victoria tenemos. En medio de la batalla tú descenderás, Señor, y todos tus enemigos derrotados huirán. Con gritos de guerra celebraremos tu poder, pues tú nos has hecho de más que vencedores. Conquistaremos fortalezas, caerán hoy las murallas, y no es con ejército, sino con su espíritu. Conquistaremos y venceremos. Con tu poder, Señor, conquistaremos y venceremos. En el nombre de Jesús conquistaremos y venceremos. En el nombre de Jesús la victoria tenemos. Tenemos la victoria en Dios. Con poder me has preparado, con poder para conquistar. Somos los valientes que la batalla ganarán. Tu poder has derramado, con su unción yo conquistaré. Somos los valientes que la victoria declaramos hoy. Me has preparado para la batalla, mis enemigos derrotaré. Han despertado a los valientes y la victoria nos has dado
fuerza y poder, su espada sacó, en el mar él hundió, el que me esclavizó, con su brazo extendido al enemigo derrotó. No hay más que pelear, vamos a celebrar, este es tiempo de paz y de regocijar. La batalla al peleó y ahora es tiempo de celebrar por su victoria. Cantar en mis ojos todo el que me acusó, ninguno estaba, solo tu Señor, siendo yo culpable por su gracia él me perdonó. Anulando el acta, la clavó en la cruz, despojó sin paz y toda potestad y los expidió con su nombre.
sus brazos, es el creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, es el creador de los cielos. Aleluya. Eres quien nos da paz, Señor, para celebrarte. El Señor es mi rey, Él es mi todo. El Señor es mi luz y mi rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que extiende en sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. Decláralo, el Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, es el creador de los cielos. Te exaltamos, Jesús. Oh, tú eres santo, oh, glorioso, hermoso. Hoy te alabamos, hoy te exaltamos, Señor. Hoy bendecimos tu nombre, Jesús. No podremos callar, no podemos parar, Señor, de alabar, de bendecir tu nombre. Oh, por cuanto tú nos has amado tanto, has entregado, Señor, favores y misericordias. Has dado, Señor, a tu Hijo. Oh, te damos gracias. Te damos gracias, Jesús. Con nuestro canto, Jesús, te damos gracias. Hoy te adoramos, Señor.
tu santidad. Sé que libre seré, sé que libre seré. Atrapado por tu río poderoso, atrapado en la corriente de tu santidad. Sé que libre seré, sé que libre seré. El poder de tu precioso nombre. Y contemplar tu santidad y reconocer hoy tu poder. Quiero habitar en tu preciosa intimidad, estar ahogado por la gloria de tu nombre. Atrapado por tu río poderoso, atrapado en la corriente de tu santidad. Sé que libre seré, sé que libre seré. Atrapado por tu río poderoso, atrapado en la corriente de tu santidad. Sé que libre seré, sé que libre seré. Atrapado por tu río poderoso, atrapado en la corriente de tu santidad. Sé que libre seré, sé que libre seré. Atrapado por tu río poderoso, atrapado en la corriente de tu santidad. Sé que libre seré, sé que libre seré. Una vez más, atrapado por tu río poderoso, atrapado en la corriente de tu santidad. Sé que libre seré, sé que libre seré. El poder de tu precioso nombre. Estoy en tu presencia, adorando tu nombre. Díselo a él.
Mis pecados quitaste, oh Dios, en la cruz. Este es el canto de mis redimidos. Este es el canto de mi corazón. Eres tú la fortaleza de mi alma, mi socorro en medio de tribulación, mi refugio, mi ciudad amurallada. Son tus alas que me dan la protección. Me libraste del temor y de la muerte. Redención. Hoy me aferro a mi refugio, a mi sustento. Eres una fortaleza, eres mi refugio, mi más alto escondite, Señor. No hay otro como tú, no hay otro como tú, tan hermoso, tan precioso, que hoy nos das a tu Hijo a través de tu mesa, Señor. Y gracias te damos por ese sacrificio, Señor, tan glorioso. Has pastoreado, Señor, que nos ha llevado a tu presencia. Que nos ha llevado a tus recámaras, Señor, a tu aposento alto. Aquí venimos, Señor, a darte la gloria, a darte el honor, a darte nuestra adoración, porque tú eres nuestro sustento, porque tú eres torre fuerte, ciudad amurallada, ciudad que me sostiene y que me levanta. Hoy me aferro a ti, Señor. Eres fragante, eres más hermoso que el lirio de los valles, y no hay palabras que expresen lo que hay en nuestro corazón por todo lo que tú has hecho, lo que seguirás haciendo.
corazón redimido, un corazón agradecido traemos hoy a ti, hoy a ti. Traemos a ti. Eres nuestro refugio, oh, eres nuestro refugio, eres nuestro escondite, Señor, eres nuestro refugio, oh, cantamos. Atrapado por tu río poderoso, atrapado en la corriente de tu santidad, sé que libre seré, sé que libre seré. Atrapado por tu río poderoso, atrapado en la corriente de tu santidad, sé que libre seré, sé que libre seré. En el poder de tu precioso nombre, oh, en tu nombre, Señor, oh Señor, oh bendito Señor. Gloria a Dios. Una bendición poder dirigirnos de nuevo al pueblo, a la amada del Señor, para poder llevar, ¿verdad?, una palabra, un mensaje, un pensamiento que viene del corazón de nuestro Dios. Es una gran bendición poder hacer memoria. Hermanos, el Señor pidió que se recordara que cada vez que hiciéramos este santo sacramento, que como lo es su mesa, acercarnos a su mesa, lo hiciéramos en memoria de Él. De la misma manera, pues trayendo al presente el que Él va a regresar. Así que aquí estamos de nuevo, ya próximos a celebrar su mesa, ¿verdad? No sin antes llevar la instrucción de la palabra de Dios. Quiero que oremos un momento y le supliquemos al Señor Espíritu Santo que nos ayude, que nos guíe a toda verdad y nos traiga una revelación fresca de la presencia de Dios. Amado Padre que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, invocando tu nombre, Señor amado, y a la vez solicitando que tú nos honres, Padre amado, enviando la unción del Espíritu Santo para que éste a su vez nos enseñe la palabra. Señor, entendemos por tu bendita palabra que hay cosas secretas que pertenecen únicamente a nuestro Dios, a Jehová Dios, pero que hay cosas reveladas y que esas nos han sido dadas a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Así que hoy, Señor, acudimos, apelamos a ese espíritu de revelación para que aún, Señor amado,
si hay cosas que a los antiguos, a los santos antiguos les fueron ocultas, porque no era el momento de revelarse. Ahora que han llegado los últimos días, Señor, tú has abierto tus tesoros, has abierto, Señor, esas cosas selladas para el tiempo del fin, y las has dado a conocer por medio de tus santos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Así que hoy, Señor, nos metemos a ese río de vida, a ese río de revelación, y de esa manera poder salir, Señor amado, edificados, instruidos y exhortados también por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Esta oportunidad, hermanos amados, pues como es de todos ya sabido, ¿verdad? A nadie agarra por sorpresa, desprevenido, en que estamos por una razón. Y en esta ocasión estamos por una razón unidos acá por la red virtual, y es, hermanos, hacer memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Cuando hablamos de la mesa del Señor, pues hay ahí, hermanos, implícitos una serie de enseñanzas, de misterios, de cosas importantes que le compete a la iglesia conocerlas. Es triste pues reconocerlo, pero a veces buena parte de la iglesia pues no está tan interesada, no está del todo convencida, y están involucrados, embelesados en cosas de esta tierra. Pero nosotros estamos acá por la misericordia del Señor, hermanos, pues recordando y pidiéndole a la vez al Señor por medio del Espíritu Santo, diciéndole: ven, Señor. Así dice el libro de Apocalipsis, el Espíritu y la novia dicen: ven. Así que todos podemos decir: ven, Señor Jesús. Hermanos amados, estamos en este año que ha sido bastante pues raro, bastante controversial, bastante fuera de serie en comparación con años anteriores, y estamos ya en la culminación casi de este año. Estamos ya a 2 meses y fracción de terminar el año 2020, que proféticamente por nuestro apóstol se nos fue declarado como un año de reconciliación. Tristemente no muchos se han reconciliado, o mucha gente no se ha reconciliado. Algunos pues lo hacemos continuamente, ¿verdad? Yo trato de decirles: Señor, me reconcilio contigo hoy, porque estamos, hermanos, en la recta final. Por otro lado, dado que es el final de este año, mire, hay una serie de festividades que posiblemente la gente se va a volcar de nuevo hacia ellas, que tienen que ver con ingerir, con ingestas. Por ejemplo, en este mes de octubre, al final, pues hay una fiesta pagana llamada Halloween, que es Noche de Brujas, que el Señor reprenda a las brujas y todas las fuerzas de las tinieblas, donde culturalmente, eso no se originó en Guatemala, se originó en Irlanda. En Irlanda se originó una fiesta llamada Halloween, donde la importaron a Estados Unidos, y de ahí pues en nuestros países tercermundistas la importaron también, y se ha visto, hermanos, metido quizás en comunidades bastante remotas. Y esto tiene que ver con la actividad de niños que salen por las noches, esa noche del 31, a pedir, a colectar dulces y algunas otras golosinas. Pero a lo que quiero ir es a que esto tiene que ver con comer, con ingerir. Por otro lado, ya el 1 y 2 de noviembre, pues también vienen hay algunas fiestas que se originaron en el corazón de Satanás, que el Señor lo reprenda. Tienen que ver con ingestas también. Y tristemente mucha gente, por falta de conocimiento, por falta de instrucción bíblica, hermanos, se ha inmiscuido en actividades paganas.
Y después de eso pues viene también las festividades de 24 y 31 del mes de diciembre, y así. Todo eso, hermanos, la gente del mundo lo espera con ansiedad, con ansias. Y a veces parte de la iglesia también, muchos cristianos esperan con ansias esas fiestas. Dicho lo anterior, quiero pues trasladarle el título del tema que el Señor puso en mi corazón para esta ocasión, y es rechazando la mesa extraña. La teología dice que no hay que usar el gerundio en la titulación de un tema, pero yo voy a hacerlo. Rechazando, no tendría que ir esa palabra según la teología, ¿verdad? Pero como no es la teología sino el contenido, hermanos, la esencia de la palabra de Dios, entonces el Señor me puso ese tema en mi corazón, en mi mente, rechazando la mesa extraña. Y yendo a las escrituras, quiero ligeramente ir al Evangelio de Lucas capítulo 13. Interesantemente, el capítulo 13, ¿verdad?, que tiene que ver con rebelión. Miremos que dice Lucas capítulo 13, versículo 24. Dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Aquí está. Cambié la traducción acá, me vine a la Nueva Traducción Viviente. Esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios, porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. Hermanos, fíjese que es cuestión de esforzarnos, pero aún con todo eso no depende de nosotros. La palabra de Dios dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Bien, entonces es importante que nosotros tratemos. Dice: muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. Dios mío, eso me espanta a mí. Pero quiero pasar al versículo siguiente, que dice: cuando el señor de la casa haya cerrado la puerta, será demasiado tarde. Ustedes quedarán afuera llamando y rogando: Señor, ábrenos la puerta. Pero él contestará: no los conozco ni sé de dónde vienen. Verso 26. Entonces dirán: pero comimos y bebimos contigo y enseñaste en nuestras calles. Esto me llama a mí poderosamente la atención, hermanos, porque pues yo sé que ya de nosotros, bendita sea la misericordia del Señor y la enseñanza apostólica, ¿verdad? Ha sido arrancado de raíz esa inclinación por estas fiestas de fin de año. Pero ¿qué tal mucha gente que las espera, prepara alimentos, prepara viandas y supuestamente en el mes de diciembre, haciendo memoria del nacimiento de un Jesús que nunca fue el nacimiento de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo? Más interesante aún, que nosotros, hermanos, cada vez que nos acercamos a la mesa del Señor, nosotros lo que celebramos es su muerte, no su nacimiento. Y en el libro de Eclesiastés dice que es mejor ir a la casa de luto que a la casa del banquete. Entonces la palabra de Dios choca con todas aquellas tendencias naturales, aquellas tendencias del mundo, camuflajeadas con religiosidad. Entonces aquí me impacta a mí este versículo cuando dice: entonces ustedes dirán, pero comimos y bebimos contigo y enseñaste en nuestras calles.
Versículo 27, y él les responderá: ya les dije que no sé quiénes son ni de dónde vienen. Aléjense de mí todos ustedes que hacen maldad. Tremendo que alguien por estar haciendo, creyendo que está haciendo bien, esté haciendo mal. Alguien que cree que va a traer bendición a su vida, va a traer maldición. Como Judas, ¿verdad? Judas participó de la mesa del Señor. Es más, el Señor agarró el pan, lo mojó y se lo dio. Pero la Biblia dice claramente que con el bocado entró Satanás. Entonces no nos vayamos a encontrar a nosotros, hermanos, ingiriendo entidades de las tinieblas, entidades que nos van a terminar de condenar. Entonces tenemos que ser instruidos, preparados, enseñados, ir constantemente a la palabra de Dios, escudriñarla, como dijo el Señor Jesús, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio. Pero también tenemos que oír, tenemos que sentarnos a escuchar a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y a los maestros. Quiero otro versículo de la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 23. Me llamaba la atención ese capítulo 13, ¿verdad? Que tiene que ver con la rebelión de Lucas. Proverbios capítulo 23 y versículo 6, donde dice, aquí es, por eso le llamé yo a este tema, rechazando la mesa extraña. La mesa extraña no necesariamente va a venir un fulano desconocido, va a venir alguien extraterrestre, no, puede ser de la misma, un amigo cercano, puede ser un familiar que precisamente se aparezca un día de Santa Cena y le invite a un cumple, a una cena, pero que tiene usted por delante decidir honrar a uno y deshonrar y menospreciar al otro. Entonces toda mesa que se presente anteponiéndose a la mesa del Señor es una mesa extraña, la cual hay que rechazar tajantemente. Dice este versículo de Proverbios 23:6: no aceptes comer con los tacaños, ni desees sus manjares. Están siempre pensando cuánto cuesta, come y bebe, te invitan, pero no lo dicen con sinceridad. Tremendo, ¿verdad? Yo tengo un cierto problema, más que problema, es un prejuicio, ¿verdad? Que el Señor me ayude, pero algunas veces pues el Espíritu Santo lo anticipa a uno. A veces cuesta aceptar favores de personas, porque acá dice claramente: no aceptes comer con los tacaños. Póngale que una persona, voy a pasarle machucando los callos a aquellos que hacen política, ¿verdad? Quizá muchos de ustedes han conocido alguna persona que en una vida normal, rutinaria, jamás le hizo siquiera, lo saludó, pero resulta que de repente decide incursionar en la política y luego aparece, llega a su casa, hasta se come una tortilla caliente ahí con sal, le da una palmadita y muy amable, muy cariñoso. ¿Y sabe qué? A la gente le encanta eso. A la gente le encanta la lisonja, que como dice el apóstol, que le soben la leva. Entonces nosotros tenemos que ser, y pueden ser políticos, pero pueden ser otras gentes también. Nosotros tenemos que ser sabios, hermanos, mantener, como dicen unos carritos ahí en la parte trasera, guarde su distancia, mantener una distancia, porque dice: están siempre pensando cuánto cuesta, come y bebe, te invitan, pero no lo dicen con sinceridad.
Esa sería una mesa extraña, una mesa a rechazar. Pero esta solamente tiene que ver con tu integridad social, ¿verdad? Que no, tal vez alguien va a decir, ¿cómo? ¿Qué hice? ¿Cómo se me ocurrió invitar a este? Si es más comelón. Puede ser, pueden surgir cosas que no lo va a decir, pero lo piensa. Aquí, así dice acá. Pero hay cosas, hermanos, hay ingestas que tienen que ver con comprometer nuestra salvación. Recordemos que la humanidad cayó por causa de la comida. Esa fue la forma en la que la serpiente antigua sedujo los sentidos de Eva. Le propuso de una forma muy elegante, muy atractiva, comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y la mujer acudió inmediatamente, olvidando, dejando de lado así la instrucción que el Señor Jehová ya le había dado. Entonces cayó de su estado original, de su estado de inocencia, de su estado de perfección. Eso fue con el primer Adán. Y esta pues obviamente, ¿verdad? Ella una vez fue creada, pues Adán dijo: es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Eran uno. Entonces el primer Adán fracasó. Pero al postrer Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, interesantemente también, ¿sabe cuál fue la primera propuesta que le hizo Satanás cuando Jesús fue llamado al desierto para ser tentado? El pan. Le dice: mira, cierto, tienes hambre, ¿verdad? Entonces yo te propongo algo, te voy a dar un consejo, te voy a aconsejar. Ordena estas piedras que se conviertan en pan, y así pues tú tienes alimento, tienes provisión. A través de la comida. Si lo hizo con el amado, la cabeza, el Hijo de Dios, hermanos, ¿no cree que nosotros podríamos ser seducidos también por acudir a una mesa extraña? Entonces, vamos a ver algunos pasajes así rápidamente. No sé si los alcance a ver todos estos textos que tienen que ver, hermanos, con los peligros que se van a venir ante nosotros, proponiéndonos sentarnos a una mesa extraña, que no es la del Señor. Primera Reyes capítulo 13 de nuevo. Mire qué tremendo esto. Primera Reyes capítulo 13, versículos 14 al 16. Rápido ensíen el burro, les dijo el anciano. Enseguida le ensillaron el burro y se montó. Entonces salió cabalgando en busca del hombre de Dios y lo encontró sentado debajo de un árbol grande. El profeta anciano le preguntó: ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Sí, yo soy, le contestó. Entonces le dijo al hombre de Dios: acompáñame a mi casa y come algo. No puedo, respondió. No se me permite comer ni beber nada en este lugar, porque el Señor me dio este mandato: no comas ni bebas nada mientras estés ahí, y no regreses a Judá por el mismo camino. Hermanos, yo creo que la historia usted ya la conoce, pero de todas formas, para que nos familiaricemos, nos conectemos con este texto, le voy a resumir la historia. Israel cayó en apostasía, y entonces Dios manda a un profeta a Samaria con un mensaje de juicio, porque Jeroboam, el rey que se había quedado con 10 tribus del norte, apostató, se desvió totalmente del Señor y erigió 2 becerros de oro, los cuales puso uno en la tribu de Dan y otro en Betel. Y entonces indujo a toda la nación de Israel
a adorar a esos becerros de oro, diciéndole: Israel, estos son los dioses que te hicieron salir de Egipto. Y entonces todo Israel se postró, fue y le rindió culto a esos ídolos, a esos becerros. Y entonces el Señor se enfureció tanto porque acababa de romper el reino de Israel, quitándole 10 tribus al linaje de David, a quien le había prometido casa perpetua, y se lo dio a Jeroboam. Y Jeroboam no duró mucho en desviarse. Entonces Jehová envía al profeta con una palabra de juicio, y entonces este profeta va a Samaria, pronuncia el juicio a Betel, pronuncia el juicio que Dios le mandó, y una vez cumplida su misión, da media vuelta y regresa. Pero él tenía instrucciones precisas de regresar, no por el mismo camino, de no saludar a nadie y de no comer con nadie en esa región, en esa zona, en ese país que se había apartado totalmente de Dios. Entonces el profeta pues cumplió su misión, regresa. Pero no faltaron los curiosos, ¿verdad? Los reporteros, los periodistas. Entonces unos muchachos fueron y le contaron a su papá. Le dijeron: fíjate, papá, que esto y esto pasó. Y entonces el padre inmediatamente les dice: ¿y por dónde se fue el profeta? Y le dijeron: por tal camino. Entonces él le dice: ensíenme un asno, una burra, yo me voy a montar y lo voy a seguir. Lo hicieron, él se montó, lo siguió y lo alcanzó. Es lo que acabamos de leer. Y entonces le dice: vuelve conmigo a mi casa y come. Entonces, hermanos, el profeta, oiga bien, un profeta puede ser engañado. Que el Señor nos guarde, hermanos. Por eso es importante, yo le decía, tener conocimiento al escudriñar la palabra de Dios, pero también tener fe al escuchar. Es diferente escuchar y escudriñar. Muy bien, entonces el joven profeta le dice: no puedo, porque a mí me dieron instrucciones precisas de no volver. Y entonces aquel profeta viejo, así dice la Biblia, el profeta viejo le dice: no, es que a mí me acaba de hablar el Señor. Me acaba de hablar el Señor y me dijo que te alcanzara y que te hiciera volver y que te diera de comer. Y el muchacho, el profeta joven, pues no discernió el peligro, volvió, se sentó a la mesa con aquel hombre. Y entonces aquel viejo profeta, estando ellos a la mesa, entonces sí le vino palabra a él. Ya no le vino al profeta joven, al profeta de Jehová, sino al otro, al engañador, el cual le dijo: así dice el Señor, por cuanto no obedeciste a mi palabra y fuiste rebelde y volviste por el camino que yo no te dije que volvieras, y comiste pan donde yo te dije que no comieras, en cuanto salgas de aquí te matará un león. Y efectivamente eso sucedió. Hermanos, mire, el león, usted sabe que el león rugiente, dice la palabra de Dios, que anda alrededor buscando a quien devorar, pero también los falsos profetas. Entonces tenemos nosotros que aprender a discernir. No tenemos que dejarnos ir por el montón, hermanos. Mire cuántos profetas tenía Baal. Tenía 450 y más 400 de Acera. Y mientras Elías, él solito. Pero Elías sabía dónde estaba parado. No se dejó intimidar, no se dejó impresionar por aquellos 850 profetas. Pero a este profeta joven bastó uno para engañarlo y así morir. Miremos otro pasaje. Primera Samuel capítulo 28. Voy a ir rápido, ¿verdad? Para que no me quede a medio tanto. Primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 24. Dice acá, versículo 23 al final. Primero Samuel, capítulo 28, versículo 23 hasta el final. Pero Saúl se negó a comer. Entonces sus consejeros también le insistieron que comiera.
Así que finalmente cedió, se levantó del suelo y tomó asiento. La mujer había estado engordando un becerro, así que fue con rapidez y lo mató. Tomó un poco de harina, la amasó y horneó pan sin levadura. Entonces les llevó la comida a Saúl y a sus consejeros y comieron. Después salieron en la oscuridad de la noche. Aquí hay varios temas a considerar solo en este pasaje, pero yo quiero centrarme en el tema que vengo desarrollando. Saúl, ya sabemos que Saúl se había apartado de Jehová. Y un pecado, hermanos, que a veces parece insignificante o muy simple, como lo es desobedecer. Hermanos, se ve simple, de verdad. No obedecer es como que es más condenable alguien que chupe, alguien que mate, alguien que haga otro tipo de pecado, pero desobedecer simplemente. Pero hermanos, ante Dios, ese es uno de los pecados capitales, yo diría. Porque eso fue lo que hizo Saúl y eso lo arrastró a cometer pecados que ya se veían peor que ese. Como lo es, mató a 85 sacerdotes de Jehová. Se dedicó a perseguir como un cazador al ungido de Jehová, a David. Terminó, hermanos, consultando a una hechicera, cuando la ley decía: a la hechicera no la dejes vivir. Y Saúl termina consultando. Entonces llegó un momento en que le levantan guerra a los filisteos y Jehová no le respondió. Era obvio, ¿verdad? Nunca había agradado al Señor. Entonces Jehová no le respondió y dijo: bueno, ya que Jehová no me responde, pues voy a ir con una bruja. Ahí esa me tiene que arreglar el asunto. Y fue y consiguió lo que quería, por lo menos la respuesta, ¿verdad? Lo que él esperaba. No la respuesta como él la quería, pero sí la respuesta que él quería. Le respondieron, no como él esperaba, pero le respondieron. Entonces, una vez le dice le dan la sentencia: vas a morir en esa batalla, vas a caer tú y todos tus hijos. Entonces Saúl se angustió y no quería comer. Pero entonces le dice la mujer esa: come. Y sus consejeros, hermanos, ¿quiénes son nuestros consejeros? ¿Quiénes son aquellas personas que nos rodean, que nos aconsejan, que nos exhortan, que nos reprenden? Mucho cuidado, porque dice que Saúl se negó a comer. Entonces sus consejeros también le insistieron que comiera. Así que finalmente cedió, se levantó del suelo, tomó asiento. La mujer había engordado un becerro, así que fue con rapidez, lo mató. Tomó un poco de harina, la amasó y horneó pan sin levadura. Esto me llama a mí la atención, porque cuando dice sin levadura, hermanos, es un pan que aparentemente no tiene pecado, porque cuando el Señor siempre dijo: guárdense de la levadura, no coman pan leudado, decía en la ley. El pan de la Santa Cena no tenía que contener levadura. Entonces esta mujer prepara un pan y dice: lo amasó y lo horneó sin levadura. Es como quien dice: mira, esto no es pecado que lo comas, no tiene levadura, no tiene contaminación, puedes comerlo, te va a hacer bien. Y como Saúl ya el consejo de Jehová ya se había apartado totalmente de él, entonces comió. Dice: entonces les llevó la comida a Saúl y a sus consejeros y comieron después. Después salieron en la oscuridad de la noche. Uy, terrible. Salieron en la oscuridad de la noche. Las obras de las tinieblas, hermanos, que el Señor nos guarde de vernos involucrados, de vernos enlazados en obras de las tinieblas. Vamos a otro pasaje de la palabra de Dios. Jeremías capítulo 35. Aquí hay algo bien interesante. Jeremías capítulo 35, versículo 5 en adelante, dice: puse
copas y jarras llenas de vino delante de ellos y los invité a beber. Versículo 6. Pero no aceptaron, no, dijeron, no bebemos vino, porque nuestro antepasado Jonadab, hijo de Recab, nos ordenó: nunca beban vino, ni ustedes ni sus descendientes. Hermanos, esto lo que nos está enseñando es la obediencia. Mantener, hermanos, una instrucción sin cambiarla. Aparentemente esto no tenía nada que ver con pecado, sino que lo que Dios está usando a esta familia que le llamaban la familia de los recabitas, hijos de Jonadab, hijo de Recab. Era una familia, diríamos una tribu, pero no era parte de una de las tribus de Israel. Entonces, no sé cuántos años habían transcurrido, pero que el padre, el antepasado de ellos, les había dicho: miren, mis hijos, nunca beban vino, nunca se sienten a beber vino. Por otro lado, nunca se enamoren del lugar donde viven, no edifiquen casas como que van a ser eternos ahí. Y entonces ellos habían guardado esa tradición por, yo no sé, centenios tal vez, o decenios, no sé, pero la Biblia no lo describe. Pero lo cierto es que había transcurrido mucho tiempo, y a pesar de ese mucho tiempo que había pasado, ellos mantenían firme, obedeciendo la instrucción de su antepasado. Entonces Jehová los toma como un modelo y darle una lección, una cátedra a Israel. Entonces le dice a Jeremías: mira, Jeremías, anda con la familia de Recab, y cuando estén, pues ponles vino, invítalos a beber vino. Y entonces dice Jeremías: puse copas y jarras llenas de vino delante de ellos y los invité a beber, pero no aceptaron, no dijeron: no bebemos vino, porque nuestro antepasado Jonadab, hijo de Recab, nos ordenó: nunca beban vino, ni ustedes ni sus descendientes. Tremendo. Entonces, ahora el versículo, vamos a ver. Tampoco edifiquen casas, versículo 7. Tampoco edifiquen casas, ni planten cultivos, ni viñedos, sino que siempre vivan en carpas. Si ustedes, esto es bien importante, fíjense, hermano, porque Abraham era un hombre, creo que le llaman beduinos, le dicen, son personas que no tienen un lugar donde anclarse, no son estáticos, ellos se mueven constantemente, y eso pues tiene una enseñanza también, pero no es el tema en este momento. Y entonces Abraham habitó en carpas, Isaac habitó en carpas, Jacob habitó en carpas de un lugar a otro. Incluso Jehová, mientras caminó por el desierto con Israel, nunca mandó que le edificaran un templo. Siempre fue carpas, un tabernáculo, una tienda movible. Como que al Señor no le gustan los lugares estacionarios, porque mire, lo que para este tiempo se está restaurando es el tabernáculo de David. Y si nosotros miramos, David nunca edificó un templo. Una tiendita dice que hizo donde pudo meter el arca de Jehová. Es más, y Jehová no le permitió construir un templo. Y el templo que Salomón, hijo de David, construyó, pues fue destruido. No hay ni vestigios de él. Entonces, no edifiquen casas, siempre vivan en carpas. Y así le dice: vivirán largas y buenas vidas en la tierra. Así que le hemos obedecido en todas estas cosas. Nunca hemos bebido vino hasta el día de hoy, ni tampoco nuestras esposas, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Hermanos, cuando se trata de obedecer al Señor, cuando se trata de servir al Señor, eso involucra a nosotros, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a todos los de casa. Es una fiesta familiar, es una obediencia, es un mandato para la familia. Eso le decía yo, ¿verdad? Al principio, donde dice
en Deuteronomio 29:29, que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Ahora bien, esa orden de beber vino, pues se la dio el Señor a Jeremías para los recabitas, pero era más bien como una retórica. Ahora, a mí me llama la atención, quiero ir a Segunda Tesalonicenses. Segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses y capítulo 2, versículo 1, dice: ahora, hermanos amados, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. La mesa del Señor tiene que ver con el regreso, con la venida de nuestro amado Señor. ¿Y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él? No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. Hermanos, aquí el apóstol Pablo está diciendo, van a haber gentes que van a decir, yo tuve revelación, el Señor me habló, como le dijeron a aquel profeta joven que ya vimos. Otros van a decir, miren, escribí esta carta porque el Señor y el apóstol Pablo me dijo, y así, cosas como esas. Por eso es importante estar rodeado de muchos consejeros, hermanos, estar cubierto, estar bajo cobertura, hermanos. No fácilmente vamos a ser nosotros confundidos. El apóstol Pablo dice, no se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Bueno, pero empezamos, volvemos a nuestro tema, que es rechazando la mesa extraña. Quiero ir a otro pasaje, hermanos amados. Libro de Daniel, capítulo 1. Usamos muchos pasajes de la palabra de Dios para no ser refutados con argumentos como a eso se lo sacaron de la manga, eso saber de dónde, porque hay gente que cuestiona la palabra de eso, saber de dónde lo están jalando. No, hay suficiente pie de imprenta para ver, hermanos, cómo nosotros debemos de conducirnos. Libro de Daniel, capítulo 1 y versículo 8. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey, y le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Por cuestiones de trabajo, relaciones interpersonales, amistad social o como quiera llamarse, pues alguien posiblemente va a verse comprometido a participar, sí o no, en una mesa que va a comprometer su fe. Hace algunos años, ya un par de décadas, este servidor de ustedes estaba participando en una actividad allá en uno de los estados de México, en Chetumal, en Quintana Roo. Y era la conclusión, la culminación de una serie de actividades que habíamos tenido, y entonces los compañeros decidieron celebrarlo pues con un baile y con bebidas. Y entonces ya me habían ofrecido una y otra vez. Entonces me dice una persona, la persona que conducía al grupo, veo que no te gusta tomar. Entonces le dije, no, yo no tomo, soy evangélico. Entonces me dice, tienes costumbres muy sanas. No había nadie que sí personas que me conocían, pero
pero que en ningún momento, si yo decido hacer aquello o no hacerlo, pues nadie se hubiese dado cuenta en mi comunidad, en la iglesia, etcétera. Nadie lo hubiese notado, pero era cuestión de mantener la integridad delante de Dios. Entonces, porque hay gente que dice, no, es que es mi trabajo, es la despedida de fin de año, o tal vez los jóvenes en la universidad, en la escuela, es que es la despedida. Entonces vienen las ingestas dañinas que van a contaminar. Entonces Daniel decía, bueno, es parte de mi trabajo, es parte de la alimentación, porque tengo que mantenerme saludable. Entonces el rey, yo no lo puedo despreciar, es un gran personaje, nos ha tratado bien, nos dio chance, nos dio trabajo, podemos incursionar, vamos a estar en la corte como altos funcionarios, así que vamos a participar. Pero Daniel dice, propuso en su corazón no contaminarse. A esta versión dice, sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Oiga bien, pidió permiso para no comer. De repente algún hermano o alguien ahí pudiera decir, hermano, ¿será que es pecado hacer tamales para Navidad? Hermano, ¿será que es pecado pidiendo permiso para contaminarse? Y Daniel pidió permiso para no contaminarse. Interesante. Que el Señor nos ayude, nos dé de su gracia. Veamos otro pasaje de la Biblia acá. Voy rápido porque el tiempo, mire, como que a propósito camina rápido. Hechos 10, libro de Hechos, capítulo 10, versículo 9 en adelante. Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre, pero mientras preparaban la comida cayó en un estado de éxtasis. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales y reptiles y aves. Luego una voz le dijo, levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo. Hermanos amados, Pedro, dicen las escrituras, ¿verdad?, que ellos inicialmente eran hombres sin una preparación académica, sin un grado de escolaridad muy elevado. Sin embargo, pues yo creo que después de 3 años de un curso intensivo con el maestro de maestros, eso no podían volver a ser los mismos analfabetas, los mismos personajes sin letras. Hermano, esos eran pulidos. El Señor los dejó pulidos. Entonces él conocía las leyes. En una visión le muestra, claro, esto no tenía nada que ver con comida, el mensaje era otro, no tenía nada que ver con comida, pero usaron esa figura. Entonces Pedro dice, no, porque en la ley está prohibido comer de tales y tales animales, no se puede comer, así que no voy a participar de ellos. Qué interesante, hermanos, que nosotros sepamos aún, si nos encontramos, ¿verdad?, fuera de la vista, del alcance de nuestros pastores, de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestros hermanos de la iglesia tal vez, pero es interesante que nosotros mantengamos integridad, mantengamos, hermanos, la lealtad, la fidelidad a nuestro Dios. Ahora voy rápido al pasaje de Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo 55, donde aquí está el llamado del Señor a aquellos que realmente necesitan comer
y beber lo sustancioso. Dice, ¿alguien tiene sed? Así, con interrogantes. ¿Alguien tiene sed? Venga y beba, aunque no tenga dinero. Vengan, tomen vino o leche, es todo gratis. Así dice esta Biblia. Es todo gratis. Pero luego vuelve a preguntar, ¿por qué gastan su dinero en alimentos que no les dan fuerza? ¿O por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme y comerán lo que es bueno, disfrutarán de la mejor comida. ¿Cuál es la mejor comida, hermanos? Esa mejor comida es la que el Señor ofreció en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Ahí está la mejor comida. Lastimosamente, algunos prefieren desechar la mejor comida e ir en pos de comidas extrañas, mesas extrañas, espiritualmente hablando, como se dice en lo natural, las comidas chatarras, comidas que van a enfermar. Yo recuerdo en una ocasión oía una prédica hace muchísimos años del apóstol. Decía, dejen de andar comiendo en la calle, después a mí me toca que estarlos desintoxicando. Cuando vienen todos empachados, vienen enfermos. Y esa es la verdad, que nosotros andemos escuchando a uno y a otro y a otro. En una de estas mañanas, uno de estos días de oración por la mañana con el apóstol, él hacía una oración y dijo, viene una contaminación tremenda, terrible a la iglesia. Cuando dijo contaminación, pues inmediatamente yo pensé, ¿verdad? Tal vez un rebrote de una enfermedad, de una epidemia, pero luego dijo contaminación doctrinal. Hermanos, dice en el capítulo 12 de Apocalipsis que el dragón, enojado porque no pudo comerse a aquel hijo huíos, aquel que fue arrebatado para Dios, tampoco pudo hacerle daño a la mujer, incluso lanzó un río detrás de ella para arrastrarla. Hermanos, ese río puede ser corrientes doctrinales que vienen de la boca de Satanás. Y mucha gente está siendo arrastrada. Póngale gente que cuestiona, ¿verdad?, el diezmo, que cuestionan la ofrenda, que cuestionan la venida del Señor, que cuestionan un montón de cosas, hermanos. A ellos les encanta escuchar doctrinas que ponen en entredicho la verdadera doctrina del Señor. A ellos les encanta. Ahí andan buscando quién, y lo dijo la Biblia, el Señor previó todas estas cosas. A Timoteo, escribiéndole a Timoteo, Pablo le dice, vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y la gente va a tener comezón de oír, van a correr, van a escuchar, por ejemplo, tal vez es un poquito comprometedor esto, ¿verdad? Pero lo voy a decir. De todos modos es público ya. Un hombre, un ministro que tiene una mega iglesia en los Estados Unidos, grande, de miles de personas, muy famoso en los medios radiales, televisivos, en las redes, hermano, divorciándose. Ahora, esto no solamente lo hacen ellos, sino que está trasladando un mensaje. Entonces luego dice, entonces se puede hacer, si el apóstol fulano de tal lo está haciendo, ellos se divorciaron, entonces es permitido. Y mire cuánta gente que quiere disolver, está buscando por donde reviente la cuerda, van a
a buscar disolver el matrimonio. Entonces van a buscar esas corrientes. Otros van a buscar otro tipo de corrientes y les gusta pues la borrachera, o les gusta la promiscuidad, les gusta la poligamia, etcétera. Incluso pagan por ello. Y la palabra aquí es: ¿por qué gastan su dinero en alimentos que no les dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme y comerán lo que es bueno, disfrutarán de la mejor comida. Eso es lo que el Señor quiere, hermanos, que nosotros pues participemos de esa buena comida. El versículo 10 dice: la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra, hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Hermanos, el Señor Jesús dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos van a ser saciados. Yo quiero que esta hora nosotros con un corazón sincero nos acerquemos al Señor y le digamos: Señor, sáciame con el bien de tu casa, sáciame con esa comida sustanciosa. Necesito ser saciado por el verdadero pan, ser alimentado por ese pan vivo que descendió del cielo y por ese vino que es su sangre. Quiero este versículo verlo en dos traducciones que me parecen bastante interesantes. Aquí en el paralelo dice la versión Reina Valera actualizada. Es Reina Valera contemporánea. Dice: ¿por qué gastan su dinero en lo que no alimenta y su sueldo en lo que no sacia? Escúchenme. Es cuestión de escuchar, ¿verdad? Escúchenme bien y coman lo que es bueno y deleítense con la mejor comida. La Biblia, Dios habla hoy, dice: ¿por qué dar dinero a cambio de lo que no es pan? ¿Por qué dar su salario por algo que no deja satisfecho? Óiganme bien, dice acá: y comerán buenos alimentos, comerán cosas deliciosas. Quiero que ver una versión más, la Biblia de Jerusalén. ¿Por qué gastar plata en lo que no es pan y vuestro jornal en lo que no sacia? Hacedme caso y comed cosa buena, disfrutaréis con algo sustancioso. Quiero que le pidamos al Señor, hermanos, que nos guarde, que nos dé entendimiento para no dejarnos seducir y rechazar toda mesa extraña. Padre bendito, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, apelando al juicio, al sano juicio, al consejo que viene de Dios. No consejeros como los de Saúl, que le aconsejaron comer aquello que era prohibido, sino queremos acudir al llamado: venid, comed, comprad sin dinero y sin leche, sin dinero y sin precio, comed vino y leche.
alimentos sustanciosos, alimentos nutritivos, alimentos que nos van a dar la capacidad de permanecer en pie cuando el Hijo del Hombre se manifieste. Oh sí, Señor, guárdanos de los extraños, guárdanos de la mesa extraña, guárdanos de las comidas extrañas, de los panes aún que pretendan ser sin levadura. Nosotros queremos el verdadero pan, el maná que descendió del cielo, esa agua convertida en vino, y ese vino que finalmente se transforma en sangre para darnos vida y hacernos resucitables en el último día. Señor, gracias, gracias por llamarnos a tu mesa. Gracias, Señor, porque es un milagro, es una bendición, es un privilegio inmerecido que hoy podamos, Señor, ser participantes de tu mesa, ser convidados a tu mesa. Gracias, Señor, perdona toda indignidad, toda falta, toda transgresión, de modo que no traigamos juicio a nuestra vida, sino que traigamos vida, traigamos esa vida Zoe, esa vida en abundancia, esa vida, Señor, que tú compraste para todos aquellos que se acercan con amor a tu mesa, con obediencia, con fidelidad, con pasión. Gracias, Señor. Hermanos, yo creo que la palabra de Dios nos ha mostrado claramente. Nosotros no tuvimos que pagar, en esta ocasión no tuvimos que pagar nada, pagar una entrada, pagar un transporte, pagar, es relativamente mínimo el costo que ha significado para nosotros la mesa del Señor. Solamente es de oír bien, como dice Isaías 55, y participar. Así que, ya que hemos sido invitados a comer del pan sustancioso. Participemos del pan. Gracias, Señor, porque sí es cierto que tuvo un alto precio. Todo está pagado ya, todo fue pagado. Un alto precio en la cruz. Ahora tenemos, Señor, la bendición de acercarnos gratuitamente a tu mesa y comernos al Cordero, beber, participar de ese vino, Señor, que es sangre, figurativamente la sangre que nos trae vida. Participemos del vino. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, amado. Gracias por tu mesa, gracias por el vino, por el pan, por la palabra, por esa palabra agua que se hace vino, y por ese vino que se convierte en sangre en nuestra boca, y esa sangre se hace vida eterna. Gracias.